Hola a todos, buenas rutas. En el video de hoy, 5 cosas de por qué no debes manejar borracho, habiendo bebido, en moto o cualquier otro vehículo. ¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo? Que al beber alcohol no debemos manejar o ni siquiera es capaz de mantenerse en equilibrio. PL Motociclista, el tío PL, nos contará cuáles son las sanciones legales en Chile si somos sorprendidos conduciendo borracho, borrachín, todo aquí y ahora. Llega septiembre y en Chile se celebran las fiestas patrias. Con ello llega el baile típico, la comida, la fiesta y el alcohol. Es súper sano que disfrutes cualquiera de estos puntos o todos en la medida que tú quieras, como tú quieras. La idea es pasarlo bien y disfrutar la vida, ¿no? El problema es que aumentan los accidentes de tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol. Y aunque mi apellido sea Farra, que si lo buscamos en el diccionario, farra, diversión o fiesta muy animada, en especial si es desenfrenada o licenciosa. aunque debo dejar claro que mi apellido proviene de una familia escocesa, la cual logró su escudo familiar por allá por el 1714. Pero ese es otro tema y no estamos aquí para hablar de eso, sino que principalmente de la irresponsabilidad que es manejar bajo el efecto del alcohol, habiendo bebido, aunque sea una copa. Sí. No se diga más. El primer punto es la visión alterada. Cuando bebemos alcohol, siempre tu visión se va a ver alterada y en muchos casos es tener una visión borrosa. Y esto es producto a que nuestros ojos funcionan como lentes. Sí, lentes de cámara, los cuales tienen que ir enfocando en todo momento para que tú puedas distinguir todo lo que está ocurriendo. Pasa que cuando bebemos, nuestros ojos pierden la capacidad de enfocar. Por eso es que muchas veces vemos todo borroso o derechamente estamos semiciegos, producto del alcohol. El otro factor importante es la reducción en el campo de visión. Como ya hemos hablado en este canal, básicamente para andar en moto tú tienes que tener una visión periférica. No solo mirar hacia adelante, sino que ocupar los espejos para mirar hacia los lados. Cuando tú bebes alcohol, cuando tú tomas copete, cuando tú... Sí, en Chile se le dice copete al alcohol. Tiene nombres por todos lados, pero básicamente es beber. Tu visión periférica se ve drásticamente afectada cuando bebes alcohol. Al ir por la vía pública tienes que ser consciente de todo lo que ocurre. Si alguien va a cruzar, si alguien está atrás tuyo, si alguien está al lado o si un vehículo se está incorporando a la vía y quizás no te has dado cuenta. A esto también se le suma la dificultad para medir las distancias. Llevado a motos, si tú no puedes medir las distancias, nunca vas a tener un frenado correcto. Es por eso que muchos choques por alcance se producen bajo el estado de ebriedad. Ya no eres capaz de determinar las distancias. No vas a controlar tu velocidad y no vas a poder medir la velocidad de los demás. Número 2. Disminución de la capacidad de reacción. Beber alcohol afecta drásticamente la capacidad de respuesta y de reacción frente a una emergencia. Claramente esto puede ser fatal a la hora de ir en moto y toparte con algún problema en la vía. Sí, venimos al faro para darles un buen spot para este capítulo. Una persona normal tarda 1.5 segundos en detectar el peligro, procesar la información y reaccionar. Cuando hablo de normal me refiero a una persona totalmente lúcida y que no está bajo los efectos del alcohol. Pero si nosotros bebimos alcohol, estamos borrachines, esta capacidad de respuesta se duplica a 3.5 segundos. O sea, si tú bebes alcohol y conduces, tu tiempo de respuesta, tu tiempo de razonar y procesar toda esta información al ver la emergencia, procesarla y reaccionar es de 3.5 segundos. Claro, visto así no suena tanto, no suena tanto tiempo, pero para que nos hagamos una idea, si tú vas en tu moto a 50 km/h, cada
un segundo tú avanzas 13 metros. Sí, cada un segundo a 50 kilómetros por hora tú avanzas 13 metros. Vaya distancia entonces. Quiere decir que si vas borracho a 50 kilómetros por hora en tu moto, antes de que tú te des cuenta o siquiera frene frente a una emergencia, ya vas a haber avanzado, ¿cuánto? Cerca de casi 40 metros. Por eso es que muchos accidentes se producen por alcance a la hora de ir borrachines. El tercer punto es el equilibrio. ¿A quién no le ha pasado andar un poquito entonado, medio borrachín por ahí caminando y te das cuenta de que tienes que apoyarte porque no eres capaz de mantener el equilibrio? ¿O quién no ha visto a alguien medio borrachín afirmándose en cada pared, tomando cada poste para no caerse? Esto se debe a que el alcohol afecta al sistema nervioso y en específico al sistema vestibular, más conocido como el oído medio, responsable del equilibrio y del movimiento en el cuerpo, algo que es básico a la hora de ir en moto, porque si no podemos mantener el equilibrio, dudo que avancen mucho. Están llegando las motitos. Buena, buena. Vamos a ir a saludar, porque los bikers se juntan con los bikers. El cuarto punto, que creo que es el más crítico y complejo de todos, es el daño a terceros. Sí, porque si uno elige literalmente ser un tomar, beber o llegar a emborracharnos y subirnos a un vehículo, ya sea una moto o un automóvil, hay que ser muy para hacerlo. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero el factor de ser así y quitarle la vida a alguien o convertir su vida en un infierno solo por nuestra irresponsabilidad, creo que es lo más grave de conducir bajo los efectos del alcohol. Básicamente, si conduces un vehículo y te llegas a matar, la verdad, eso lo hiciste por decisión propia y nadie te obligó, pero sufrir las consecuencias de esa decisión cuando saliste con tu familia, jamás bebiste una copa y solo hubo un irresponsable que no fue capaz de medir las consecuencias y simplemente se subió a su vehículo y terminó estrellándose con el tuyo, creo que es lo más terrible de todo. Porque si eres un y ya lo eres, si tú eres un estamos de acuerdo, pero convertir la vida de alguien en un infierno, convertir la vida de alguien en mierda pura, creo que es lo peor de lo que puede pasar si conduces bajo los efectos del alcohol. Chao, compita. Cuídate, cuídate. Chao, hermano. Cuídate, que estés bien. Chao, compita, que estés bien. El quinto y último punto, pero no menos importante, son las sanciones legales a las cuales nos exponemos si somos sorprendidos o si tenemos un accidente bajo los efectos del alcohol. Pero para hablar de esto, PL Motociclista nos va a explicar cuáles son las sanciones legales a las cuales nosotros nos exponemos si le damos al chupe chupe y nos vamos de ruta. Gracias, Hudson, por ese pase magistral. Bueno, considerar que en época de fiestas patrias o en víspera de fiestas patrias hay un delito en el tránsito y está íntimamente ligado con el alcohol y también las drogas, que es la conducción en estado de ebriedad. ¿Cuáles son las sanciones, las consideraciones que hay que tener respecto de este delito? Que en muchos casos las penas son bastante graves. No se las voy a decir aquí andando en moto, sino que vamos a tener que hablar un poquito más serio, un poquito más relajado. Así que bajémonos de la moto. La conducción y el alcohol se divide en dos grupos. Uno, bajo la influencia del alcohol, y dos, manejo en estado de ebriedad. Y dentro de cada una de estas nos encontramos en la situación de si nos sorprenden solamente conduciendo, si causamos lesiones o si causamos la muerte.
Si solamente nos sorprenden conduciendo bajo la influencia del alcohol, son 3 meses de suspensión de licencia de conducir. Si además causamos lesiones graves, pueden ser 541 días de prisión y hasta 3 años de suspensión de licencia de conducir. Pero si causamos la muerte conduciendo bajo la influencia del alcohol, pueden ser hasta 5 años de suspensión de licencia de conducir y hasta 5 años de reclusión. Solamente somos sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, la suspensión de licencia de conducir es 2 años e incluso arriesgamos penas de cárcel hasta 540 días. Si a consecuencia de esa conducción en estado de ebriedad causamos lesiones graves, arriesgamos penas de cárcel de hasta 3 años y 5 años de suspensión de licencia de conducir. Pero si causamos la muerte de alguien, las penas pueden ser hasta de 10 años de cárcel y no vas a volver a conducir nunca más. Y claramente que también tenemos que hacer mención que las penas y las sanciones por la conducción en estado de ebriedad son las mismas que cuando conducimos bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes como la marihuana, la cocaína, la anfetamina, metanfetamina. Y lo que tenemos que tener muy en claro y que se ha repetido durante años, yo creo que lo han escuchado 1.000.000 de veces, pero ya lo van a escuchar 1.000.000 una vez más. No conducir cuando beban alcohol. No conducir cuando beban alcohol. Eso es una obligación moral, legal, ya prácticamente internacional. En ningún lado se permite conducir con alcohol o drogas. Nuestras condiciones físicas y psíquicas pasan a ser deficientes, eso es todo, y nuestra conducción pasa a ser muy riesgosa, no solo para nosotros, sino que para los demás usuarios de las vías, para nuestro tesoro, nuestro copiloto, nuestra mochila. Las lesiones que les podemos causar a los peatones, a otros conductores e incluso también muchas veces a nuestros copilotos, nos van a hacer a nosotros, al quien esté conduciendo el vehículo, responsable. Va a pasar a ser imputado si es que le causa lesiones graves o la muerte. Así que no solo nos hacemos daño a nosotros, sino que hacemos daños a terceros. Eso es lo peor, porque es tremendo cargar con la culpabilidad de haber dañado a la persona que más queríamos. ¿No es así, Black Potra? No se puede conducir un vehículo después de haber bebido alcohol porque el alcohol afecta la capacidad de respuesta, la coordinación motora, lo que aumenta significativamente el riesgo de accidentes de tráfico y las sanciones son fuertes. En lugar de arriesgar la vida y la seguridad de uno mismo y de los demás, siempre es posible elegir alternativas más seguras, como el uso de transporte público, taxis o vehículos compartidos cuando se ha consumido alcohol. Esto no solo evita el peligro en la calle, sino que también contribuye a la responsabilidad individual y colectiva. ¿Qué moto más sabia? Si no me hacen caso a mí, por favor, háganle caso a Black Potra, que es una moto muy sabia. Obviamente el mensaje y la enseñanza es no conducir en estado de ebriedad, no tomar el volante en estado de ebriedad. Pero si lamentablemente tienes la mala ocurrencia de hacerlo y te metes en problemas, aquí estamos nosotros, Protección Legal Motociclista, Protección Legal Abogados especializados en temáticas de tránsito, en accidentes de tránsito y particularmente en esta situación particular de el alcohol y la conducción. Eso ha sido todo, gracias Hudson por la colaboración y bueno, sigue tú terminando tu capítulo. Nos vemos. Muchas gracias, Fabricio, y quiero aprovechar de contar que PL Motociclista Estudio Jurídico, un estudio diseñado para moteros y por moteros. Acá arriba te dejo un capítulo donde hablo de ellos y las campañas que han realizado. Junto con Ride Safe,
la página y la tienda oficial del Tío PL, en donde puedes encontrar todo el merchandising, sobre todo el merchandising más útil que existe, como lo es libretas portadocumentos, candados, unos stickers listos para pegar para ir derecho a tu revisión técnica. Si tienes dudas sobre la revisión técnica, aquí arriba te dejo el capítulo. De ahora en adelante, PL Motociclista y RideSafe.cl son partners del canal. Sí, partners del canal. Así que vamos a estar haciendo varios videos juntos, vamos a estar probando algunos de sus productos. Déjame en los comentarios si te gusta algún producto de RideSafe.cl y quisieras saber o tener una descripción, un review, quieres quizás un candado pero no sabes si le sirve o no para tu moto, todo lo que quieras déjalo en los comentarios y así más adelante puedo sacar un video. Bienvenidos PL Motociclista y RideSafe. Este video lo hice para concientizar un poco y también bajar esos porcentajes de gente que bebe alcohol y maneja como si no hubiera un mañana, no importándole ninguno de los puntos antes señalados en este video. Creo que en algún momento todos nos hemos visto en la mala conducta de beber alcohol y manejar un vehículo, ya sea por emergencia o simplemente porque no tenemos idea, somos despreocupados, o bien si tienes algún familiar, algún amigo, tu pareja o alguien que sea bastante porfiado con este tema y la verdad no se preocupa de nada y simplemente le da al copete, al chupe, al trago y se sube a su moto, se sube a su auto sin importarle nada más, mándale este video, etiquétalo aquí abajo, sapéalo, como decimos en Chile, sapéalo. Beber alcohol, comer comidita rica, celebrar la fiesta que sea, en este caso las fiestas patrias de tu país, siempre va a estar muy bien hacerlo. Tengo que dejar claro eso. Creo que soy un sibarita y me gusta mucho la buena vida y la poca vergüenza. Pero como ya se los he dicho antes, tus libertades jamás tienen que afectar a otros. Por lo tanto, el lema de este capítulo es: si vas a beber, no manejes. Y si vas a manejar, no bebas. Así de simple. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Por favor, toma un poco de conciencia. De verdad, mucha gente te lo puede agradecer el día de mañana, ya sea tu familia o alguien que simplemente iba en la calle y se topó contigo medio borracho. Nos vemos en unos días más con otro video. Recuerda siempre, rueda seguro, equípate lo que más puedas y ¡buenas rutas! Freedom!